Y ya le. Temuchiasi kentzi tlen kalaki sekinok. Apoyo Walti Sampayanas no apoyo wa. ¿Qué hacen esto qué? ¿Cómo están? Huelcuali, Tlasucamati. Wali Tlaxcamate, José Luis. Tlaxcamate. Tepehuase, ya vamos a empezar. Ya el Joya Timocasque, Tiquitayaya, tlen Quejatzas dice cómo nos vamos a presentar, lo que estábamos viendo el día de ayer. Y ya llevamos 4 preguntas relacionadas a la presentación. La presentación, de ahí vamos a partir otros temas en base a eso. En cada uno, por ejemplo, en la presentación hemos dado nuestro nombre, Tlen Motoca, Tlen Motzonquisca, qué es que Xihuiltipía, Tlen. ¿Quién me recuerda el último Tlen? ¿Cuál me faltaría? El otro, el de dónde nació, que serían las 4 preguntas que hemos visto hasta ahorita. En base a esas 4 preguntas ya podemos partir a otros temas, en este caso de la edad, pues vamos a ver lo que son los números. Después vamos a ver otras preguntas que vamos a ir agregando en la presentación. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿A qué te dedicas? Y ya de ahí estaremos viendo profesiones, estaremos viendo colores, algunos trabajos y cualquier, bueno, temas que se van relacionando a la presentación. Pareciera que la presentación, pues ya nos presentamos, ya nos conocimos, o ya dijimos, yo soy tal, yo soy Ignacio, mi apellido Martínez Hernández y así, pero de ahí estaremos partiendo. Entonces, vamos a retomar un poquito lo de ayer. Ya no les compartí los archivos del día de ayer, se los estaré compartiendo en estos días. No les aseguro que para mañana, pero se los estaré enviando. Ahorita déjenme ver si me pueden, bueno, si pueden vérselos por chat, no sé, creo que sí. Sí se puede. Esto serían lo de las indicaciones. No sé si se acuerdan que ayer estuvimos viendo las indicaciones al final. Entonces eso es lo que también les voy a enviar el día de hoy. Ahorita se los mando por chat. Me parece que sí tienen acceso al chat ahorita. Denme un segundito, ahorita se los mando. Ya adjunté en el chat las indicaciones que veíamos ayer al final de la clase. Son algunas, nos faltan otras, por ejemplo, lo de hablar por turnos, de levantar la mano, de bajar la mano, todo eso. Entonces vamos a ir agregando también, pero por lo mientras es lo que tenemos ahorita.
Les voy a mandar en el chat también un formulario. Este queda como una especie de tarea para de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Este formulario les va a servir para que ustedes practiquen la parte de la presentación. Entonces ahorita se los voy a mandar. Igual lo pueden llenar más tarde. Es relacionado a las 4 preguntas de la presentación que estuvimos viendo el día de ayer. Si alcanzan a ver lo en el chat, son 2 archivos que les bueno, un archivo en PDF, que son las indicaciones, y un formulario de Google. No sé si lo pueden visualizar, pueden tener acceso a él. ¿Sí me escuchan? Disculpen. ¿Sí me oigo? ¿Qué más? Tlaxcámate, José Luis. Sí, ma. Tlaxcámate. Sí, ma. Lo último que veo en el chat es el enlace para la sesión. Enlace. Es un formulario de Google. Es como un pequeño cuestionario acerca de lo que vimos el día de ayer, del nombre, el apellido, la edad y el lugar de nacimiento. Es únicamente para contestar. Lo pueden hacer. Pero ¿Perdón? habla del chat de WhatsApp, porque No, ahí no. en el chat de ¿De aquí aquí? de aquí de. Ok. Hay un chat de esto. Oh. Sí, hay un chat, ahí pueden escribir. No sé si sí tienen acceso a ese chat. No. Yo no lo veo. ¿No? sé accesarlo. No tienen acceso. No. A ver, Amo. Amo. Ok, está bien, se los voy a mandar entonces en el grupo, en lo que checo, el por qué no tienen el acceso. Este es un formulario, como un pequeño cuestionario, un pequeño ejercicio en el cual van a llenar de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Ya llegó por chat. De WhatsApp. Ok, perfecto, está bien. Los que no están en el grupo, voy a ver la manera de hacérselos llegar, pero por lo mientras sería por ese medio, por el grupo de WhatsApp. Solo el formulario. Ajá, solo el formulario. Okay. Exactamente. Y les voy a adjuntar de una vez las indicaciones, las que estuvimos viendo el día de ayer, que esto va a ser importante para ir, bueno, para que ustedes vayan acostumbrándose a escucharlo, perdón, en náhuatl. Ahí llegó otro. Sí, el otro es el archivo PDF Okay. de las indicaciones. Indicaciones, sí. Uh-huh. No, ahorita. Wale, Waka, Tipeahuase Sampayano, que esté en Aguampoyogo, vamos a empezar nuevamente. Ayer veíamos 4 preguntas, uno de ellos correspondía a la edad. Y vamos a iniciar. ¿Quién se acuerda cuál es la pregunta para preguntar la edad? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Qué es Kishiwit Tispía? Esa es la pregunta para preguntar. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Cuánta? ¿Qué es Kishiwit Tispía? ¿Alguien me quiere decir su edad? ¿Cuánta? ¿Qué es Kishiwit Tispía? Yo, profe, a ver si está bien. A ver, adelante, Aide. Nani Pia, Ompuali Wan, Macuali Shiwit. Ompuali, Guanmacuili, Chihuil, 45. Sí. ¿Cuál más? cuál TikTok? ¿Cuál TikTok? Tenemos, creo que nuevo, me parece que está Elmer de la Cruz. Creo que creo que entró el primer día, pero creo que el día de ayer no estuvo. Ok, a ver. ¿Cuál? Bueno, les voy a compartir para empezar a explicar la numeración.
Esta es la pregunta, la tercera pregunta que estuvimos viendo el día de ayer. ¿Cuánta? ¿Qué es Kishiwil Tipia? ¿Y tú cuántos años tienes? Aquí podemos ver una imagen en la cual tenemos una persona desde bebé, una niña, una bebé, y hasta el final, que es ya una ancianita que tenemos aquí. Aquí vemos diferentes etapas de la vida. Denme un segundito, creo que todavía se están uniendo, les doy el acceso. No, creo que ya eran todos. Ok. Bueno, les platico de manera rápida. Yo sé que hay varios que ya han escuchado o prácticamente han visto la numeración en lengua náhuatl y lo básico que es aprenderse los números del 1 al 10. Realmente, si se trata de memorizar los números, yo les sugiero que se aprendan del 1 al 20 y ya de ahí estarían formando ustedes las cantidades que ustedes quieran formar, los van a poder realizar. Pero sí es importante conocer cómo se estructura lo que es la numeración en lengua indígena y también cómo vamos a irlo formando para que ya se puedan formar esas cantidades. Entonces, tenemos el sistema de numeración de náhuatl, es un sistema posicional vigesimal en base 20, que es la base como tal, y aquí estamos representando lo que son las cantidades que se utilizaban antiguamente. Tenemos el C, que es 1, se representa con un punto o con un dedo. Y también tenemos el Sempoali, que representa como 20, que es la base, y se representaba con una bandera, que es como de ahí se toma lo que es una veintena, lo que vendría siendo la bandera, el Sempoali. Y posteriormente tenemos el Tzontli, que es de uno que representa 20 veces 20 y sería 400. Este equivale a 400. Ahorita se lo estoy explicando así a grandes rasgos. Ahorita vemos bien cómo se van componiendo. Y por último tenemos el Chiquipili, que son 20 veces 400 y está representado en la manera de un costal, como un morral más o menos también. Entonces, esa es como que la base. Estos 4 números se podría decir que son los más importantes en lengua náhuatl, que es el 1, el C, el Sempoali, el Tzontli y el Chiquipili. Posteriormente tenemos que lo que es la numeración, el Tlapoalistli, que es como tal el conteo, el contar, se representa por medio de los dedos del cuerpo humano. De ahí podemos poner, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4 y tenemos el 5. De nuestra mano podemos contar del 1 al 5, tanto en castellano como en náhuatl. Antiguamente se basaban en eso para la numeración y aquí ya los tenemos en lengua náhuatl, que el 1, que es C, el 2 es Ome, 3 Eyi, 4 es Nahui y Macuili el 5. Ahora, vamos a repetir la numeración, por favor, grupo. Tenemos entonces, se lee como C. 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 Ome. C. Ome. Ome. Eyi. Eyi. Nahui. Nahui. Macuili. 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 Y posteriormente tenemos nuestra otra mano y aquí iremos contando. Tenemos, en español sería 6, 7, que sería el del inferior izquierdo, 8, 9 y 10. Ahí ya estamos usando nuestra segunda mano. Y en náhuatl, aquí ya no le puse los números, quedaría del 6, queda como Chicuacen, Chicome, Chicuelli, Chignahui y Matlactli. Ahí ya tenemos hasta el 10. ¿Vale? Vamos a repetir entonces el 6, que sería como Chicuacen, Chicuace. Chicome, Chicome. Chicuelli. Chicuey. Aquí falta un H, pero ahorita se lo pongo. Chignahui Chignahui. y Matlactli. Matlactli. Hasta ahí ya estamos utilizando nuestras dos manos para abarcar lo que es del 1 al 5 y del 6 al 10. Ahí es lo que estamos utilizando. Y lo podemos ver representado aquí en esta imagen.
donde tenemos, este sería el 6, sería Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui y Matlactli. Creo que de aquí hasta el 10 no hay tanto detalle, ¿correcto? O si tienen dudas en cuanto a la memorización, porque más que nada se trata aquí, sí, de memorizar los números del 1 al 10 principalmente, que serían estos. Lo vamos a volver a repetir. Sería C, Ome, Eyi o Yeyi, Nahui, Nahui, Macuili, Macuili, Chicuasen, Chicuase, Chicome, Chicome, Chicuelli, Chicuey, Chignahui Chignahui, y Matlactli. Matla. La hecho aquí para que es Chicuelle. Así queda. Bien, estos serían los primeros 10 números que nos tenemos que aprender como tal, del 1 al 10. Podemos, como les decía, ir viendo con nuestros dedos de la mano y sin ningún problema podemos contar del 1 al 10. Posteriormente, tenemos lo que es el conteo y lo que es el Poalistli, y ya tendremos que usar ya lo que son el dedo de un pie. En este caso, aquí en castellano, en español, quedaría como 11. Quedaría como 12, como 13, 14 y 15. Aquí como tal es la parte del dedo sombreado, del color amarillo, es lo que vendría representando el número. Aquí es como 4, 5, 3, 2 y 1. Y en náhuatl quedaría como Matlactlihuantse, Matlactlihuanome, Matlactlihuaneyi, Matlactlihuanahui. ¿Perdón? Y Matlactlihuanmacuili. ¿Escuché algo? ¿Me preguntaban algo? Disculpen. Ok, seguimos. Tascámate. Bien. Ahora, para poder nosotros armar estos números a partir del 10 al 19, vamos a utilizar esta estructura en la cual nosotros vamos a sumar el 10, que fue nuestro último número, el Matlactli, y le vamos a ir sumando los números consecutivos del 1 al 9 para formar del 11 al 19. Y para formar el 10, vamos a sumarle 10 más 1 y quedaría como Matlactli Guanche. Guanche es nuestro conector como I, Entonces, nada más le agregaríamos el guan y a cada uno para ir formando el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16, el 17, el 18 y el 19. ¿Quieren estos? Ahorita lo vemos. Primero vemos estos. El Matlactli Guanche, Matlactli Guanome, Matlactli Guaneyi, Matlactli Guanahui, Matlactli Guanmacuili. ¿Sí se está entendiendo la manera de cómo se estructura la numeración? Que no. ¿Cuál, Daniel? Sí, una pregunta. ¿Cómo divides Matlactli en sílabas? Mag, tlac, Mag, llegas hasta mag. Mag, sí. A ver, Mag. quedaría, para que no haya duda de esa parte. A ver, queda como Mag, sílaba. Son 3 sílabas. 3 sílabas. Mag, Tlactli. Mag, tlac. Mag, es como mag, es una Tlac. pequeña aspiración en mag. Mag, Tlac, tlac. Tlac. Ah, gracias, ahí está. Tli, y ya queda de Gracias. esa manera. Matlactli. Okay. Ujú. ¿Y el Macuili? Macuili. A ver, Mac. Sería Mac, Willy. Sería ¿Así? en... Sí. Mac. Sí, de un segundito, a ver, se lo pongo. Gracias. A ver. Aquí.
Mac, No, aquí queda como macuile, macuile, Cui, o sea, macuile. la K se junta con la U. Ajá, Macuili. macuile, Macuili, ok. macuile, macuile. No Profe, tienes, mande, bueno, yo tengo esa duda desde un par de clases atrás. ajá, Lo que pasa es que el compañero ya ha preguntado varias cosas de lo que es digamos, la gramática española. ujú. Sí quedaría como que implementar las cosas del español en el náhuatl o no, sería una cosa totalmente diferente, sería como que, no sé, pues, es que, bueno, muchas veces me han dicho a mí, no veas el náhuatl como el español. Ujú. No sé si Yo- sea correcto yo- intentar como Es- Yo, que, Ajá, sí, te escucho, yo no Andy. sé si sea correcto, pues, intentar como que igualar la forma de los dos idiomas. Porque al Eh, fin y al cabo, pues el náhuatl tiene pues su propia estructura. ok, No sé si está correcto. sí tiene su propia estructura como tal, ahora sí que tiene su gramática. Todas las lenguas tienen su propia gramática y ya poco a poco se va viendo lo que es la parte de la gramática. Ahorita únicamente, bueno, lo que me pregunta Daniel, es acerca de como que la división silábica y como tal todas las lenguas van a tener esa división. No sé si te referías a eso, disculpa, o cuál era en sí la Ajá, división. sí, esa de que si también se divide en sílabas como el español. Sí, claro que se divide en sílabas, no podemos leer, ahora sí que como quitarle el sentido a la palabra. Aquí en el caso de macuili, pues es más sencillo, porque nada más tenemos ma-cui-li. En el caso del 10, que sería matlacli, ahí sí ya se tiene que dividir todavía un poquito más para que se pueda pronunciar de la manera correcta. Mag, tli. Al final estamos utilizando una gramática porque las palabras en náhuatl también tienen esa división silábica, o sea, esa la tienen todas las lenguas, porque si no, uno puede leer ma y luego la J, ¿cómo se pronunciaría? Como que queda suelta, queda solita, entonces por eso se tiene que también dividir. Ok, Ujú, gracias. sí, la gramática aplica para Maestro, todas las lenguas. Mande. maestro, ¿me permite participar? Sí, claro, adelante. De hecho, para el estudio de la gramática del náhuatl sí se necesita dividir, Ujú. ¿sí? Porque pues es para facilitar el aprendizaje y qué bueno que el compañero está preguntando esto, ¿sí? Porque cuando se vean verbos de clase 3, o sea, porque también están clasificados, pues sí se tiene que ver esa división de las palabras. En este caso, la mayoría de las palabras graves, y qué bueno que el compañero lo pregunta como machtlachtli, ¿sí? Eh, la mayoría de las palabras, sí, sustantivos, el acento prosódico, ¿sí? Es en la penúltima sílaba. Ujú. Entonces, pues es machtlachtli. Sí, claro, así Así es, como efectivamente. ajá, o por ejemplo, macuili. ¿Y Ujú, es sí, correcto? ¿Está bien la sí. división? Es correcto, así es. Efectivamente, sí, como lo mencionas, pues tiene la división silábica y se puede dividir sin ningún problema. Y ya se trabaja de mejor manera para que también la pronunciación por sílaba se pueda ir entendiendo y se pueda pronunciar la palabra fonéticamente correcto, por así decirlo. Así es como se va trabajando. Y ya más adelante, como mencionas, la parte de los verbos, pues sí, igual eso ya son otro tipo de cuestiones donde ya se le pone al verbo la raíz verbal, dependiendo qué palabra sea, se le pone un sufijo o un prefijo para que, bueno, ya se va dividiendo, ¿no? Ya tiene más divisiones, pero ahorita, pues únicamente como duda, pues está bien para que se vaya entendiendo bien lo que es la parte de la pronunciación. gracias. Ok, gracias, Jacob. Daniel, ¿querías comentar algo más? Astle. No, gracias, está bien, muchas gracias. ¿Cuál TikTok? Ok, bueno, vamos a seguir viendo lo que es la parte de la estructura. No sé si tienen alguna duda en cuanto a la estructura de cómo se forma, ahora sí que los números entre el 10 y el 11, perdón, y el 19. Ajmo. ¿Cuál? Bien, entonces, vamos a repetir únicamente utilizando
únicamente hasta el 15, porque ahorita ahí vamos a ver otro punto en esa parte de la numeración. Nada más como un pequeño comentario. Entonces, el 11 le estamos sumando el 10 más 1. El 12 le sumamos 10 más 2. El 13, 10 más 3. Y el 14, 10 más 4. Y el 15, 10 más 5. Y quedarían de la siguiente manera. Vamos a repetirlo. Queda como Matlactli Guanse. Matlactli, Guanse. Matlactli Guanome. Matlactli, Matlactli, Juan Ome. Matlactli Guaneyi. Matlactli, Juan Ey. Juan ella. Matlactli Guanawi. Matlactli, Matlactli, Guanawi. Guanawi. Matlactli Guanmacuili. Matlactli, Matlactli, Guanawi. Guanacuili. Macuili. Como decía el compañero Jacob, Macuili. darle la que es la acentuación, aunque no la lleva, pero pronunciarla más fuerte, la penúltima. Macuili. Igual en todas las. Matlactli. Ok, ahora, en otras variantes, pero de otras maneras en las que se puede pronunciar el 15 en lugar de Matlactli o Macuili. No sé si alguien ha escuchado cómo le dicen al 15 en alguna otra región o como ustedes lo conozcan. Cachtoli. Cachtoli. Cachtoli también se puede utilizar para el número 15 y en lugar de Matlactli se pone el Cachtoli. Yo ahorita les estoy sistematizando este tipo de numeración para evitar como que confundirnos, pero si ustedes lo conocen como Cachtoli, no hay ningún problema, lo pueden seguir utilizando así. Y todo lo que es a partir del 15 al 19 se puede sustituir en lugar de Matlactli, se puede usar el Cachtoli. No sé si se acuerdan que ayer les mandé una imagen en el grupo, en el grupo de WhatsApp, donde aparecía como Cachtoli, Cachtoli Guanse, Cachtoli Guanome, Cachtoli Guaneyi, Cachtoli Guanawi, y bueno, hasta ahí quedaba el Cachtoli. Ahora, yo porque también aparte de la sistematización, de que no lo utilizo, porque al menos en la comunidad de donde soy de origen, no se utiliza como tal el Cachtoli como numeración, se utiliza únicamente como conteo de días. Todos, no sé si han escuchado alguna vez que nos decimos, nos vemos dentro de una semana, nos vemos dentro de 15 días. En el náhuatl es muy similar. Temoitase nese semana, nos vemos la siguiente semana. Temoitase cachtole, cachtole refiriéndose a días. Temoitase, bueno, nos vemos dentro de 15 días. Pero cuando cuentan, no utilizan como tal el cachtoli guanche, utilizan el matlactli guanche. Y de igual manera en el 15 utilizan el Matlactli Guan Macuili. Y les reitero, si alguien de ustedes utiliza el Cachtoli o lo conoce el Cachtoli a partir del 15 al 19, sustituyendo Matlactli por Cachtoli, está bien y está perfecto sin ningún problema. Entonces nada más quería hacer esa aclaración y también para no confundirlos de poner aquí Matlactli, después aquí Cachtoli, aquí otra vez Cachtoli y después otra vez. Entonces para evitarnos esos detalles, entonces ahorita lo vamos a sistematizar de esta manera. Y pues bueno, vamos a continuar. Para el 16 tenemos el Matlactli Guanche. Para el 17, Matlactli Guanome. Para el 18, Matlactli Guaneye. Para el 19, perdón, aquí hay un error. Son iguales, ¿no, profe? Sí, hay un error. Aquí es Chicuase. Y luego nada más le copio y pego, entonces, a ver, ahí están. Ya no se ve bien. A ver, ahí quedan. Entonces quedaría el 16 como Matlactli Guan Chicuasen.
Y el 17, Matlactli Juan Chicome. El 18, Matlactli Juan Chicuelli. Y el 19, Matlactli Juan Chignahui. Y por último llegamos a la primera cuenta de 20, que sería Zempoali. Aquí, déjenme le quito la J para que no haya confusiones. Chignahui, así tal cual. Y la estructura pues viene siendo lo mismo, de sumar 10 y agregarle, bueno, sumar 10 más 6, agregándole aquí el 10, este equivale a 10 y este equivale a 6, y ya al sumar los dos queda como 16. Y de igual manera el 17, Matlactlihuan Chicome, Matlactlihuan Chicuelli, que sería 10 más 8, 10 más 9, y ya llegamos a la primera cuenta de 20, que es Zempoali. Zempoali significa una cuenta o una cuenta de 20. ¿Hasta ahí tienen alguna duda acerca de la numeración? Ashley, ¿qué No, maestro. Ashley. ¿Cuál He visto que le pones una N, inclusive en el 1, Zen, y acá también le pusiste al 16 una N, Chicoacen. Chicoacen, sí, es ¿Por qué? Chicoacen. Pero ¿hay alguna razón por qué es Chicoacen? No, simplemente se escribe de esa manera, Chicoacen. Okay. Ajá. Ok, o sea, ese es el número, Chicoacen. Ajá, Chicoacen, sí, Chicoacen. Gracias. Ese es el número. Sí, no marca, no es un objeto de plural o de algún otro. No, simplemente se escribe de esa manera, Chicoacen. Chicoacen, es más bien Chicoacen. Es por la variante también. Puede ser, bueno, yo lo conozco como Chicoacen, con N al final. ¿Lo Sí, conoces porque ahí depende de la variante. Por ejemplo, si vamos a ver unos sustantivos como miston, o sea, gato, miston, en Guerrero lo pronuncian con N, y en la Huasteca ocupan la J como una aspiración, misto. Misto. O simplemente como no se escucha la N, depende de la variante, y es correcto las dos formas, Chicoacen o Chicoace. Bueno, eso sí, exactamente puede ser por variante, pero como le digo, yo aquí lo conozco como Chicoacen, con una N al final, Chicoacen. Sí, igual como el número 3, Eyi, Yeyi. Sí, aquí sí lo puse porque sí, el 3 como que sí suena más este cambio o sea, no es como una variante, simplemente que luego como que ya todos lo dicen Eyi o Yeyi y se entiende bien en diferentes lados. Ya en los demás casi no hay estos cambios. A lo mejor sí en esta parte de la N que mencionaba Jacob, de que a lo mejor tiene como la aspiración por la J, Chicoacen, como que la pequeña aspiración, o Chicoacen con N. Pero aquí en el Yeyi sí hay más esa parte de que sí se diferencia más entre Eyi o Yeyi. Y bueno, posteriormente, después del 20, el Zempoali, ya lo que es ¿cómo les diré? La parte de crear los números a partir del 20 en adelante, vendría siendo lo mismo que hicimos para formar el 11 y el 19, bueno, del 11 al 19, que es sumar 10 más el número que corresponde, ya sea del 1 al 9. En este caso, con el Zempoali vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, el 21, para formarlo, ya sería Zempoali 1 C, y así Zempoali 1 Ome. Ahorita aquí en esta presentación, ahorita les muestro la continuación, ya sería otra presentación. A ver, ya sería esta otra. Aquí ya está más pequeño lo que es las letras, porque ya estoy llegando hasta el 70. Ahorita nada más vamos a ver de aquí al 40. Aquí, como pueden ver, terminamos aquí en el Zempoali, que es 20. Como tal, les decía, es una cuenta, y la estructura para formar del 21.
al 29 es prácticamente lo mismo de 11 al 19, únicamente vamos a cambiar el Sempoali. Vamos a poner Sempoali en lugar de Matlactli, que ya estamos hablando de 20, y quedaría como Sempoali Juan C, Sempoali Juan Ome, Sempoali Juan Eyi, Sempoali Juan Nahui, Sempoali Juan Macuili, Sempoali Juan Chicuase, Sempoali Juan Chicome, Sempoali Juan Chicueyi, Sempoali Juan Chignahui, Sempoali Juan Matlactli. Hasta aquí, esta estructura, como les comentaba, es lo mismo prácticamente. Y vamos a repetir para que igual ustedes se vayan acostumbrando a la pronunciación. Y quedaría como Sempoali Juan C. Sempoali Juan C. Sempoali Juan C. Sempoali Juan Ome. Sempoali Juan. Sempoali Juan Ome. Sempoali Juan Eyi. Sempoali Juan. Sempoali Juan Eye. Sempoali Juan Nahui. Sempoali Juan Nahui. Sempoali Juan Macuili. Sempoali Juan. Sempoali Juan Macuili. Sempoali Juan Chicuase. Sempoali Sempoali Juan Chicuase. Sempoali Juan Chicome. Sempoali Sempoali Juan Chicone. Sempoali Juan Chicueyi. Sempoali Juan. Sempoali Juan Chicueye. Sempoali Juan Chignahui. Sempoali Juan. Sempoali Juan Chignahui. Sempoali Juan Matlactli. Sempoali Juan Matlactli. Bien. Sempoali Juan Cuali. Cuali. Bien, aquí al final para el 30 ya estamos sumando ahora también el Matlactli, ya no nada más estamos llegando al 29. Para el 30, se podría decir para lo que viene siendo en castellano los de 10 en 10 en impar, siempre se le va a sumar el poal, bueno, la cuenta, ya sea 1, 2 o las cuentas que sean, y 10. Queda como Sempoali Juan Matlactli. Aquí también lo que pudieran hacer los que utilizan el Caxtoli es decir Ome Caxtoli 2 veces 15, ya sea como 15 por 2 o sumar 15 más 15 para los que utilizan esa parte del Sempoali, perdón, del Caxtoli. No sé si... Muy parecido al francés, ¿verdad, maestro Nachito? Sí, de hecho, incluso es parecido también incluso al inglés, que es como que ir sumando los números. Entonces, ¿hay alguna duda aquí en la parte del Sempoali, Juan C, del 21 al 30? No. ¿Cuál? Las cámaras. No. Ahora, aquí ya viene una estructura un poco más larga, ya se tiene que sumar tres cantidades, tiene que sumar ya el poal, el 10, y ya se suma el número consecutivo del 1 al 9. Si se dan cuenta, a partir del 31, ya tenemos lo que es Sempoali, Juan Matlactli, Juan C. Ya estamos sumando 20 más 10 más 1 para formar el 31. Qué bien, en los que utilizan Caxtoli, he visto que algunas veces no lo utilizan entre el 31, sino que se basan en este mismo hasta llegar al 34, así como está aquí, Sempoali Juan Matlactli Juan Ome, Sempoali Juan Matlactli Juan Eyi, Sempoali Juan Matlactli Juan Nahui, Sempoali Juan Matlactli Juan Macuili. Aquí en lugar de decir Sempoali Juan Matlactli Juan Macuili, lo que dicen es Sempoali Juan Caxtoli, como 20 más 15, que para simplificar está bien, hace lo que es, contrae más el decir el 35, pero ya para los demás, el 36 al 39, nuevamente pues se le va agregando, en lugar de Chicuase, se le va a agregar 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para llegar a eso. Por eso aquí yo lo estoy manejando así, como Sempoali, Juan Matlactli, Juan Chicuase, como 36, Sempoali, Juan Matlactli, Juan Chicome, Sempoali, Juan Matlactli, Juan Chicueye, Sempoali, Juan Matlactli, Juan Chignahui. Hasta aquí tenemos hasta el 39. Ya para decir el 40, ya no decimos Sempoali. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos poales, 2 veces 20. Podemos decir como Ome Poali, así como un poquito más larga, Ome Poali, porque estamos diciendo 2 veces 20
o bien podemos simplificarlo, o en este caso se contrae, y podemos decir nada más onpuali. Onpuali viene siendo 40. ¿Tienen alguna duda en esta parte? ¿Del 31 al 40? Del 40, Sí. entonces, las dos se pueden utilizar y son correctas. Ome poali. Sí, se puede utilizar de esa manera. Lo puedes contraer como poali, porque poali es como cuenta también, o se puede decir como completo, como sempoali, ome sempoali, aunque lo correcto sería como ome poali, de dos cuentas de 20, que ya te da el 40, o utilizando la contracción, que vendría siendo onpoali, como ome poali, como que se contrae aquí esta parte, en lugar de decir ome, nada más decimos on, y poali, se le quita el sem y se pone poali nada más, onpoali, para decir 40. Vamos a regresar tantito a la otra presentación. Ya vimos que con el cuerpo podemos formar las cantidades. Ya vimos que utilizando una mano llegamos del 1 al 5, del 6 al 10, usamos la otra mano, ya tenemos las dos manos para contar del 1 al 10. Y con los dedos del pie podemos llegar primero a 15 con un pie y con el otro llegamos a 20. Esto también nos está indicando que nuestro cuerpo, por así decirlo, nos permite contar del 1 al 20. Ya para contar más de 20, ya tendríamos que utilizar otra persona como para hacer el onpoali y así sucesivamente. Aquí se los muestro tantito únicamente como ejemplo. Y quedaría de esta manera. Una cuenta como poali queda como 20. Y después tenemos dos personas con los dedos y de las manos y de los pies. Podemos contar 40, ya sería 20 y 20. Y para el 60 juntamos tres personas y podemos contar 60, que sería espoali. Aquí igual estamos contrayendo, en lugar de decir tres poales, decimos espoali. Así queda de esta manera, para decir el 60. Y para decir como 80, decimos najpoali. De igual manera lo contraemos y queda como najpoali, que serían 4 personas, cada uno con 20. Y queda 4 veces, 4 cuentas de 20, najpoali. Y así sucesivamente para el 100, en este caso aquí tenemos representado 100 de 20 y 20, y quedaría como majhuilpoali, y queda de esa manera, para representar utilizando el valor de 20 por persona. Esto nada más se los quería mostrar para que igual ustedes lo puedan entender de mejor manera. ¿Hay alguna pregunta? Ashle, Kena. Ashle. Xitlahtlanica, amo. Kuali, tlaskamati. Amo. Amo. Bien. Vamos a continuar con los números. ¿Hay alguien que tiene más de 60? Me parece que sí, ¿verdad? Gema. Kuali, tlaskamati. Kuali. Bien, para decir el 41, prácticamente regresamos a lo que es la parte del 11 al 19 o del 21 al 29. Únicamente quitamos lo que es el número anterior, que en este caso sería las cuentas que estamos viendo entre Sempoali y Gualmatlactli, que es como para decir 30. Y en este caso 40, como ya les mencioné, decimos onpoali. Entonces, para el 41, únicamente vamos a sumar onpoali, dos cuentas de 20, más 1. Onpoali guanse, que viene siendo 40 más 1. ¿Les puse la pantalla? ¿No, verdad? ¿O sí? No, maestro. ¿No?
A ver, ahí se los vuelvo a poner. Wally. Inquitagia, chiquitaca, ¿sí lo ven? ¿Qué más? Wally. Entonces, para el 40, nuevamente tenemos un Poali, Guanse. Si se dan cuenta, la misma estructura que les decía, del 11 al 19 o del 21 al 29. Únicamente que aquí es en lugar de Matlactli, en lugar de Sempoali, utilizamos Onpoali. Y nuevamente, Onpoali Guanse, Onpoali Guan Ome, Onpoali Guan Eyi, Onpoali Guan Nawi, Onpoali Guan Macuili, Onpoali Guan Chicuase, Onpoali Guan Chicome, Onpoali Guan Chicueye, Onpoali Guan Chignawi, Onpoali Guan Matlactli. Bien, vamos a repetirlo para que igual vayan pronunciándolo ustedes. Entonces, vamos a empezar. Onpoali Guan Se. Onpoali Guan Se. Onpoali Guan Ome. Onpoali Guan Ome. Onpoali Guan Eyi. Onpoali Guan Ella. Onpoali Guan Nawi. Onpoali Guan Nawi. Nawi. Onpoali Guan Macuili. Onpoali Guan Macuili. Onpoali Guan Chicuase. Onpoali Guan Chicuase. Onpoali Guan Chicome. Onpoali Guan Chicome. Onpoali Guan Chicueye. Onpoali Guan Chicueye. Onpoali Guan Chignawi. Onpoali Guan Chignawi. Onpoali Guan Matlactli. Onpoali Guan Matlactli. Onpoali Guan Matlactli. Onpoali Guan Macaqui. Cuali, Tlaxcamati grupo. Si se dan cuenta, aquí nuevamente para el 50, pues nuevamente sumamos 40 más 10. Y nuevamente tenemos la misma estructura para el 30, que es Onpoali Guan Matlactli 20 más 10. Y aquí tenemos 40 más 10. Y aquí, ya del 51 al 59, la estructura viene siendo igual que del 31 al 39, donde ya tenemos 3 cantidades a sumar, que sería el 40 más el 10 más los números que van a continuar del 1 al 9 para especificar el 51 al 59. Como podemos ver, aquí tenemos Onpoali Guan Matlactli Guan Se. Onpoali Guan Matlactli Guan Ome. Onpoali Guan Matlactli Guan Eye. Onpoali Guan Matlactli Guan Nawi. Onpoali Guan Matlactli Guan Macuili. Onpoali Guan Matlactli Guan Chicuasen. Onpoali Guan Matlactli Guan Chicome. Onpoali Guan Matlactli Guan Chicueye. Onpoali Guan Matlactli Guan Chignawi. Y para el 60 decimos Expoali, que son 3 cuentas de 20. Y se contrae para decir Expoali, o bien podemos decir Eyi Poali, 3 cuentas de 20. Bien, vamos a... Ajá. Profe. Igual para el 60, bueno, todos los múltiplos de 15 se pueden hacer con esa misma. ¿Cuál? Ahí podrías decir Nawi Cachtoli. Nawi Cachtoli. La contracción ahorita, como yo casi no utilizo Cachtoli, no sé si alguien sabe decir la contracción del 60 utilizando el Cachtoli, para no decir Nawi Cachtoli. ¿No? ¿Cuál? Bien, como les menciono, yo por eso no conozco el Cachtoli más como de únicamente para decir 15 días, nada más como en el conteo de días, no como de numeración de números naturales, del 1 ahora sí que a la cantidad. Pero sí, lo que menciona, sí, igual si nos vamos a eso, podemos ver también que el 45 podemos decir como Eyi Cachtoli. Y por ejemplo, para el 75, igual podríamos decir Macuili Cachtoli, que podemos decir como Macuil Cachtoli. Ahí como que contrayéndolo un poquito para formar una sola frase. Macuil Cachtoli o Nau Cachtoli. Pero, como digo, yo no lo manejo, entonces sí no te sabría decir más cómo pronunciarlo o cómo contraerlo, pero ahí por lo que preguntas quedaría como Nawi Cachtoli, así tal cual, Nawi Cachtoli.
No recuerdo quién me decía su edad como Ome Castoli, Juan Eyi, me parece, o Nawi, que está correcto también. Sí, se entiende. Yo Luigi. Luigi, Scamati Luigi. Ah. Sí, Luigi. Sí, entonces, Francisco, así sí lo podrías decir de esa manera. Scamati. Ashley. Y bueno, para el 61 tenemos nuevamente la misma estructura del 40 y del 20 y también del 11 al 19. Si se dan cuenta, los que vienen siendo como que números que siguen después de los de 10 en 10 en pares, prácticamente la estructura como que está simplificado. Únicamente decimos Eshpoaliwanse como en este caso 60 más 1, 60 más 2 y así sucesivamente. Y queda como Eshpoali Wanse, Eshpoali Wan Ome, Eshpoali Wan Eyi, Eshpoali Wanawi, Eshpoali Wan Maquili, Eshpoali Wan Chicuase, Eshpoali Wan Chicome, Eshpoali Wan Chicueyi, Eshpoali Wan Chignawi, Eshpoali Wan Matlactli. Y aquí nuevamente ya le sumamos al 60, le agregamos el 10 y ya queda como Eshpoali Wan Matlactli. ¿Sí? Bien, vamos a repetir estos números y quedaría como Eshpoali Wanse. Eshpoali Wanse. Eshpoali Wan Ome. Eshpoali Wan Ome. Eshpoali Wan Eyi. Eshpoali Wan Eyi. ¿Cuál? Acuérdense que la X suena como sha, o en este caso como esh, como tal, para no ser expoali. Quedaría como esh. Entonces, los demás quería Eshpoali Wan Maquili. Eshpoali Wan Maquili. Eshpoali Wan Chicuasen. Eshpoali Wan Chicome. Eshpoali Wan Chicome. Eshpoali Wan Chicueye. Eshpoali Wan Chicueye. Eshpoali Wan Chignawi. Eshpoali Wan Chignawi. Eshpoali Wan Matlactli. Eshpoali Wan Matlactli. ¿Cuál? A ver, Matlactli. Matlactli. ¿Cuál? Francisco, Tinechcaqui, Francisco, ¿me escuchas? Fuerte y claro. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Guanta? ¿Qué es que chihuil tipilla? ¿Cuál? ¿Cuántos años tienes? Hueli, te quitas. Sí. Si quieres, dímelo en español. Ajá. Trataré en náhuatl. ¿Cuál? Timiscaqui. Sempoali Wan Matlactli Wanome. Guanahui. 34. 2. 32. Juan Ome Huaca. Juan Ome. Sempoali Juan Matlactli Juan Ome. Tiqueto Nahui. 4. Pero sí dijo Ome. ¿Dijo Ome? Sí, ¿no? Yo ¿cuál? escuché Ome. Si dijo Ome, ¿cuál? Entonces yo escuché que dijo 4. Yo sí escuché Ome, pero a lo mejor no sé. ¿Cuál? Si dijo Ome, bien, ¿cuál? Daniel, Guanta, ¿qué es que chihuil tipilla? O todavía no, perdón, todavía no vemos tu edad. Eshpoali. ¿Cuál? Wan Matlactli Nawi. ¿Cuál? Entonces ya pasamos aquí. Eshpoali Wan Matlactli Wan Nawi. Wan Nawi, perdón, sí, ya. ¿Cuál? Tlaxcamati. Vamos con Ana. Guanta, ¿qué es que chihuil tipilla? Nicpia
Sempoale, Juan Matlacle, Juan Omexihuitl. Juan Omesh, Juan 32. ¿Qué más? ¿Cuál? Con Rocío Torres. Sí. Juanta, ¿qué es que Xihuiltipía? Sempoale Juan Matlahtli Juan Se Xihuitl ¿Cuál? Tlaxcamati. Aide. ¿Qué es que Kipía? ¿Qué es Xihuiltipía, Rocío? O Zampa Maquisto. Que otra vez lo diga. ¿Que lo diga Rocío? Ajá. Ajá. Que tú me digas la edad de Rocío. O que lo vuelva a repetir. Que su lo edad. repita, por favor. ¿Cuál? Rocío, Zampa. Otra vez, Zampa, chiquito. Otra vez, dilo. Sempoale Juan Matlahtli Juan Se Xihuitl. ¿Cuál? Tlaxcamati. Aide, ¿cuántos años tiene Rocío? ¿Qué es que Xihuiltipía? Rocío. No entendí. ¿No? Acá ya, No. Juan Carlos. Ashley. ¿Cuál? Aquella que levante la mano. 31. 31. ¿Cuál? ¿Cuál? Rocío, Kena. 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 ¿Cuál? Tlaxcamati. José Sergio. Juantá. ¿Qué es que Xihuiltipía? ¿Sí me escuchas, Sergio? José Sergio. Bueno, creo que no nos escucha. ¿Alguien que me quiera decir su edad? ¿Puede levantar la mano? ¿Valeria? Es Na Nipia Sempoali Juan Chignawi. ¿Cuál? Tlaxcamati, Valeria. Tlaxcamati. ¿Quién me dice cuántos años tiene Valeria? O que lo vuelva a decir. Valeria, ¿nos puedes a repetir tu edad? Na Nipia Sempoali Juan Chignawi. ¿Cuál? Tlaxcamati. Sempoali, Huanchignawi, Xihuiltipía. Sempoali, ¿Tiene 29? Huanchignawi. ¿Cuál? Tlaxcamati, 29. ¿Kena, Valeria? Kema. ¿Cuál? Tlaxcamati. Jessica, Huantá, ¿qué es que Xihuiltipía? Sempoali Juan Maclacti Juan Chignawi. ¿Cuál? Tlaxcamati. Sempoali, Juan, Matlactli, Juan, Chignawi, Xihuiltipía, Jessica. ¿Quién me dice cuántos años tiene? Yo, maestro. ¿Cuál? Mitzcaqui. Expoali, Juan Chicomi, Chihuat. Expoali, Huanchicome, Xihuitl. Eres Teresa, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Cuál? Tlaxcamati. Expoali, Juan. ¿Me dijiste Juan? Chicome. Juan Chicome. Chicome, Xihuitl. Ok, ahora tenemos dos. ¿Quién me dice cuántos años tiene Teresa? 60 y qué, perdón. 66, 67. 67. Chicome 67. es 7. Chicome. Expoali, 3 cuentas de 20 o 60 tal cual, más 7, 67. Y quedamos pendiente de Jessica. ¿Quién se acuerda cuántos años tenía? Jessica, ¿nos puedes repetir tu edad? Claro que sí. Sempoali Juan Maclacti Juan Chignawi. ¿Cuál? Tlaxcamatli. Ahí tenemos una estructura de 3, una numeración de 3. Sempoali, Juan Matlactli, Juan Chignawi. Valeria. 33. 33. El 3, 39. ¿cómo se dice el 3? 38. 39.
39. 39. Acuérdense, por eso es importante, ahora sí que sí tenemos que memorizar tal cual la numeración básica, que sería del 1 al 20, pero con que se aprendan del 1 al 10, con eso van a ir conociendo, escuchando la numeración. Si termina en ya sea del 1 al 9, pues ya se le va a facilitar saber la terminación, bueno, del año. En este caso, ella dijo Sempoali, que son 20, Juan Matlactli, que está diciendo que se va a sumar 20 más 10, Juan Chignawi, que se va a sumar al final 9 más. Entonces queda como 20 más 10 más 9. Y me interesó ejemplificar esto porque aquí estamos viendo la estructura con sumar 3 cantidades. Bueno, ¿cuál? Luigi. ¿Qué nota más ti? Taskamati. Nanik pia se poali wan mahtli wan nawi shiwit. Sampa. ¿Otra vez? Nanik pia se poali wan mahtli wan nawi shiwit. Mahtli. ¿Mahtli te refieres a Matlactli? ¿Qué más es? Es que aquí es la variante de Tlaxcala, me confundo. ¿Cuál? ¿Le dices Mahtli al 10? ¿Así le dices? ¿Mahtli? Mahtli. De hecho es Mahtla. Mahtla. ¿Cuál? Entonces, bueno, Mahtla en la variante de Luigi significa Matlactli para la variante que les estoy manejando. Entonces quedaría, ¿quién me dice su edad? A ver, Luigi, me dijiste Sempoali, Juan Matlactli, Juan. Bueno, Mahtla, Juanawi. ¿Quién me dice la edad de Luigi? 34. ¿Cuálcito? Que es 20 más 10 más 4. ¿Cuál? ¿Alguien más quiere decirnos su edad? Eji Sempoali, Sergio. Sergio, ¿cuál es Sergio? Eji Sempoali. Juan. No. A ver, Sampa. Eji Sempoali. Ajá. Eji Sempoali. ¿Cuál? Tlaxkamati. ¿Tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Quién me dijo? 60. ¿Cuál? Ahí está usando la numeración tal cual. Eji Sempoali. Así como 3 veces 20. 3 cuentas de 20. ¿Cuál? Ahora, ayer, como les comentaba, veíamos 4 preguntas al presentarnos. Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra edad y el lugar donde nacimos. Nano Toca, Ignacio. Nano Tzonquisca, Martínez Hernández. Nani Pía, Sempoali, Juan Matlactli, Juan Eyixihuitl. Nani Tlacatqui, Hidalgo. ¿Alguien quiere presentarse usando ya la edad en la numeración náhuatl? Yo, profe. ¿Cuál? ¿Timetzcaqui, Haide? Digo todo, ¿verdad? O sea, Nano Toca Ide. ¿Qué Nano Toca Ide. Nano Tzanquisca Uribe Hernández. Y Nanicpilla, Ompuali, Huancuali, no, Macuali, Xihuitl, 45. Ajá. 45. Y Titlacatqui, CDMX, Ciudad de México. ¿Cuál? Tlaxkamati, ¿cuál? ¿Alguien más? ¿Carlos? Na no toca Carlos, na no tzonquisca León Salazar, na ni pilla Sempoali, Mactlactli Juan Eyi, Xihuitl, na Nitlacqui Toluca San Antonio Buenavista. ¿Cuál? Tlaxkamati, Carlos. ¿Cuál? Es lo que dice es Tlacatqui. Vamos a repasar Tlacatqui. ¿Cuál? No le dimos un aplauso a Aide, le vamos a dar un aplauso ahorita otra vez a ella. Y ese es para Aide. Y ahora vamos uno para Carlos, que también. Muy bien. ¿Cuál? Si se dan cuenta, poco a poquito la presentación la podemos ir llenando ya con lo que vamos viendo. Para que pues se puedan presentar
más completo en lo que es el náhuatl. Luigi. Kenate Martín. Tlaxcamati. Na no toca Luigi. Na no tzinquisca minor barba. Na nikpia ome castol wan naui xiuitl. Na onitlacti y nativitas Tlaxcala. Cuali, Tlaxcamati. ¿Quién me dice cuántos años tiene Luigi? ¿Lo podrías repetir, Luigi, por favor? Sampa. Na nikpia ome castol wan naui xiuitl. Ome castol wan naui xiuitl. ¿Cuánto equivale castol? Castoli. 15. 15. Cuali. Ome castol, ¿cuánto equivaldría? 30. A 30. 50. Cuali. Ese es otro tipo de numeración. Bueno, se conoce de otra manera. Es como cuando nosotros decimos algo de docenas o cosas así. Pero ahorita, como les digo, lo estamos sistematizando en la parte de Matlactliwan Macuili, como 15. Pero es válido Castoli, como 15. Entonces, Ome Castoli, 30. Wan Ome te quitó Luigi, 2. Ome, Kena, 30 más 2. Entonces queda como 32. Bueno, ¿cuál Tlaxcamati, Luigi? Igual le damos un aplauso a Luigi. ¿Cuál? ¿Katza? Ome Castol Wan Naui. Ome Castol Wan Naui, 34. ¿Cuál Tlaxcamati? 34. ¿Cuál? Kena. Lázaro, Techcaqui Lázaro, ¿me escuchas? Ashley, amo. Tinechcaqui. ¿Cuál? Hugo, Tinechcaqui, Hugo, ¿me escuchas? ¿Alguien más quiere decirnos su edad? Francisco. Yo ya la dije, profe, ¿la vuelvo a decir? Kena, ¿cuál? Nanikpia, Sempuale, Huanmatlactli, Huanome, Xihuitl. Sempuale, Huanmatlactli, Huanome, Xihuitl. ¿Quién me dice cuántos años tiene Ana? Para los que no saben náhuatl, ahí dice 20. Ompuali. ¿Cuál? Bien, vamos a continuar con la numeración. Nos quedamos en el 70. Vamos a llegar el día de hoy hasta el 100. Creo que de los que estamos aquí nadie llega, bueno, nadie tiene más de 100 años, entonces vamos a llegar nada más hasta el 100 para que veamos lo que nos falta del 71 al 100. Y quedaría de esta manera. Nos quedamos en el 71 y únicamente vamos a ver al 100. Para el 71, nuevamente la estructura es igual la del 30 en adelante, la del 50 en adelante. Y el 71 vamos a sumar 60 más 10 más 1, que quedaría Expuali Guanmatlactli Guanse. Así queda en 71. Para el 72 queda como Expuali Guanmatlactli Guanome, Expuali Guanmatlactli Guaneyi, Expuali Guanmatlactli Guanawi, Expuali Guanmatlactli Guanmacuili, Expuali Guanmatlactli Guanchicuase, Expuali Guanmatlactli Guanchicome, Expuali Guanmatlactli Guanchicueyi, Expuali Guanmatlactli Guanchignawi, y para el 80 podemos decir Nahui Poali, que vienen siendo como 4 cuentas de 20, 4 veces 20, 80, o la contracción queda como Najpoali. De esta manera decimos el 80, Najpoali. Bien, lo vamos a repetir de cómo se dice. Entonces quedaría como Expoali Guan Matlactli Guanse. Expoali Guantlay.
Guanse. Expoali, Aquí Juan Matlactli, Cuahtli Guan, pero queda como Expoali Guan, Matlactli, Guanse. Juanse. Ajá, Expoali Guan, Matlactli, Guan Ome. Expoali, Expoali, Juan Matlactli, Juan Ome. y Juan Ome. Expoali Guan Matlactli, Guan Eyi. Expoali, Juan Matlactli, Juan Eyi. Cuali, Expoali Guan Matlactli, Guan Nahui. Expoali, Juan Matlactli, Juan Nahui. Expoali Guan Matlactli, Guan Macuili. Expoali, Juan Matlactli, Juan Matlactli, Juan Macuali. Macuili. 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 Ujú. Expoali Guan Matlactli, Guan Chicuase. Expoali, Juan Matlactli, Juan Chihuahua. Cuali, Expoali Guan Matlactli, Guan Chicueyi. Expoali, Juan Matlactli, Juan Chihuahua. Cuali, Expoali Guan Matlactli, Guan Chignahui. Expoali, Juan Matlactli, Juan Chihuahua. Cuali, Tlascamati. Y para el 80, Naj Poali. Cuali. Cuali. Y ya para el 81 al 90, la estructura nuevamente es más sencilla, de dos cantidades únicamente. Sumar 80 más 1. Y queda como Nakpoali Guan C. Nakpoali Guan Ume. Juan Ome. Nakpoali Guan Eyi. Nakpoali, Juan Eyi. Nakpoali, Juan Nakpoali Guan Nahui. Nakpoali, Juan Nahui. Macuili. Nakpoali, Juan Macuili. Nakpoali Guan Chicuase. Nakpoali, Juan Chicuase. Nakpoali Guan Chicome. Nakpoali, Juan Chicome. Nakpoali Guan Chicueye. Nakpoali, Juan Chicueye. Nakpoali Guan Chignahui. Nakpoali, Juan Chignahui. Cuali, Tlascamati. Y para el 90 tenemos nuevamente el sumar 80 más 10. Y queda como Nakpoali Guan Matlactli. Nakpoali, Juan Matlactli. Y ya para el 91, nuevamente la estructura es nuevamente como la del 30, del 50, del 70 y del 91 en adelante al 99 sumamos tres cantidades, que vendría siendo 80 más 10 más 1 hasta el 9. Y queda como Nakpoali Guan Matlactli Guanse. Nakpoali, Juan Matlactli, Guanse. Nakpoali Guan Matlactli Guan Ome. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Ome. Nakpoali Guan Matlactli Guan Eyi. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Eyi. Nakpoali Guan Matlactli Guan Nahui. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Nahui. Nakpoali Guan Matlactli Guan Macuili. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Macuili. Nakpoali Guan Matlactli Guan Chicuasen. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Chicuasen. Nakpoali Guan Matlactli Guan Chicome. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Chicome. Nakpoali Guan Matlactli Guan Chicueyi. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Chicueyi. Nakpoali Guan Matlactli Guan Chignahui. Nakpoali, Juan Matlactli, Juan Chignahui. Y por último tenemos el 100, que el 100 ya nos está indicando que son 5 cuentas de 20 o 5 veces 20, multiplicamos 5 por 20, nos da 100 y se conforma de Macuili Poali. Contrayendo queda como Macuil Poali. Y de esta manera 100 Macuil Poali. Macuil Poali. Cuali. Y si se dan cuenta, lo que comentamos en un momento del Kashtoli, ustedes pueden jugar con esos números también, como que diciendo en este caso de 90, puede ser Chicuasen, Kashtoli, y queda como 90, y igual le pueden agregar
en lugar de Nakpoali Guanmatlactli como Chicuasen Caxtoli Guantse, y así sucesivamente. Pero ahorita, para que no tengan esa confusión, pues únicamente lo vamos manejando de esta manera, como las cuentas de 20 en 20, y los que no quedan como en 20, pues le agregamos 10, en el caso de 90, Nakpoali Guanmatlactli, Guan, Macuili, Ose, o Nakpoali Guanmatlactli, Guan, Chicuey. ¿Tienen alguna duda para la estructura de los números? ¿Algún comentario? Kenen Nikito fácil. Kena, Ashui. ¿No está difícil? Ashui. ¿Ashui? Ashui. De que no está difícil. Ashui. Ashui. Ajá. Tlaxcamati. Wally, Tlaxcamati. ¿Quién vio el video que les mandé en el link del grupo? ¿El de la clase? Ajá. El video de los números. Uy. ¿No? ¿No lo vieron? No, les mandé un link de YouTube en el grupo de WhatsApp. Ajá. ¿El de así se dice 1,000,000? Ajá. Sí, es 1,000,000. No, yo no lo vi. ¿No lo vieron? Ok. Pues si gustan, Hazlo. bueno, los invito a que lo vean. Ahí de igual manera se maneja lo que es la pronunciación, los números. No se abarca completamente como del 1 hasta consecutivamente hasta el 100 o algo, pero sí se va dando la estructura también de sumar, por ejemplo, el 10 más el 1 para el 11, el 20 más 1 para el 21 y así. El 30, por ejemplo, el 32, ¿no? Sumar 20 más 10 más 2, ahí lo pueden ver también para que tengan, sepan más cómo se hace esta parte. Y si no, pues les voy a mandar la imagen de lo que estuvimos viendo y de ahí pueden ustedes pues ir practicando. La numeración realmente no es tan complicada, pero sí es importante que se memoricen los números del 1 al 20 como tal, del 1 al 20, y después se pueden memorizar los números que vienen siendo los múltiplos de 20, por ejemplo, el Sempoali, Ompoali, Expoali, Napoali, Macuilpoali, Chicoasempoali, Chicomepoali, que ya vendría siendo ahí de Chicomepoali, ya estamos hablando de 140, ya 7 veces 20, y así sucesivamente, hasta llegar al Tzontli, que ya vendría siendo 400, y de ahí seguimos haciendo la numeración hasta llegar al Xiquipili. Y ya de ahí podemos formar cantidades hasta de millones sin ningún problema utilizando lo que son los números en lengua náhuatl. Se pueden formar grandes cantidades. En el video, pues ahí manejo unas cantidades grandes, pero pues igual pueden ustedes ir formando la cantidad que ustedes gusten. Por lo mientras, no sé si tienen algún comentario acerca de la numeración o algo relacionado. Amo, Ashle. ¿Cuál? Un segundito. ¿Se acuerdan cómo responder cuando están al pase de lista, cuando escuchan su nombre? Nikan. ¿Cuál? Nicanistok. ¿Cuál? Nicanistok. Nicanistok. Nicanillato. Nicanillato. ¿Cuál? Juan Nicanitlachistok. ¿Cuál? Tlaxcamati. Daniel Ayala. Nica. Tlaxcamati. José Luis. Sí. Nican. Luigi. Nicanistok. ¿Cuál? Tlaxcamati. Jacob. Nicanistok. ¿Cuál? Schneider. Schneider. ¿Cómo decimos cuando no está? Amo Istok. Amo Istok. ¿Cuál?
Ashishtok. 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 Wali. Saxi. Tlaxcamati. Entonces, Schneider, ¿cómo diríamos? Ashishtok. Wali. Ivonne. Ivonne Reed. Nika. Wali, Tlaxcamati. Yeah. Tlaxcamati, Ivonne. Mi hijo. Mi hijo. Ashishtok. Ashkalaki. Kamate. Sarai. ¿Cómo decimos si no está? Ashishtok. Ashishtok, Tlaxcamati. Francisco. Nika. Tlaxcamati. Cándido. Nika, listo. Wali, Tlaxcamati, Cándido. Alex. ¿Agüita? José Sergio. Nicalistok. Wali. Irene. Wali. Lázaro. Nika Niyatok. Tlaxcamati, Lázaro. Valeria. Tómale ya. Nikan. Wali, Tlaxcamati, Valeria. Mónica. Ashishtok. Nikan. Mónica. Sí, Nikan. Wali, Tlaxcamati, Mónica. Mekuni. Ashishtok, ¿qué? Ana Gaitán. Nikan y Tlachistok. Wali, Tlaxcamati. Teresa. Teresa. Arturo. Ashishtok. Arturo. Arturo Ashishtok. Mari. Jordi. Federico. Ashishtok Federico. Elmer. Nikan, esto, profe. Wali, Tlaxcamati. ¿Alguien me faltó de nombrar? Nah. Hugo, profe, Nika, ahí. listo. Ah, sí, nos falta Carlos León. Wali. Aire. Aide. Nikanishtok. David López. Rocío Torres también, maestro. Rocío Torres. ¿Cuál? Los voy a agregar en esta otra lista. Profe, para que me puedan agregar el chat, bueno, al chat del WhatsApp. Ajá. ¿Cómo me contactó? ¿Por Facebook o por inbox de Facebook o por WhatsApp, como mensaje personal? Bueno, yo la estoy tomando porque Rocío Torres me invitó, pero sí me puede usted agregar al chat de ustedes. Sí, claro. Sí, no sé si tendrá mi número, si no ahorita se los paso. Me manda un mensaje y ya lo agrego. Me manda un mensaje con su nombre, o si me mandó, me recuerda. De acuerdo.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedamos en que faltaba Aide, Carlos, ¿quién más? Disculpen. David López. Hugo. David López. Hugo. Falta. ¿Me podría agregar a mí también, profesor, a su grupo de WhatsApp? Es que yo es la primera vez que entro a la clase. Ok, eres Jessica, ¿no? Sí. Sí, Jessica. Claro. Ok. Ok. ¿Alguien más me falta? Nika ni Istok. Nika, ¿eres? ¿Víctor? Néstor. Néstor. ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. ¿Cuál? ¿Alguien más? ¿Cuál? Tlaxcamati. Ayer estuve agregando al grupo como 4 o 5 que me faltaban. Los que igual me falten, me mandan un mensaje. Te les dejo aquí el número. Porque no tengo el link ahorita, entonces me pueden mandar el número. Y de rápido, nada más para comentarles que no se preocupen si se les hace un poquito tedioso la numeración, no pasa nada, es normal. Y nada más comentarles aquí al final, hasta ahorita nadie me ha preguntado cómo se dice alumno. ¿Saben cómo se dice alumno? Ya se los estoy poniendo aquí. Eso también viene dentro del archivo que les envié de las indicaciones, es como un anexo. Esto lo van a escuchar común para que no haya confusión. Tlaxcamati y Tlazocamati, cualquiera de las dos opciones, incluso Tlaxtlahuili, que también lo llegan a ocupar. Entonces, por si bueno, viene ahí al final del archivo en PDF que les mandé por el grupo, que es Tlaxcamati, Tlazocamati, gracias. Para que igual, al momento, no sé, de que le den las gracias a alguien, pues puedan ir utilizando el Kena o Kema para el sí, y el Ashle o amo para el no. Y aquí tenemos Tlamachtiquetl Temachtiani, que es literalmente significa el que enseña. Y Machtiquetl o Machtiani, el que aprende. Esto sería como para alumno y esto sería como para maestro. Esos términos se los voy agregando para que igual, como lo vayan escuchando, pues vayan como que adaptando. No es como tal una parte de la clase, simplemente para que vayan escuchando esos términos y sepan de a qué nos referimos. ¿Kema? ¿O Ashle? Kena. ¿Cuál? Tlaxcamati. ¿Sí? Igual, maestro, si tiene, ¿sí? Allá en la región de Santa Teresa, ahí en Yahualica, bueno, ahí cerca de por donde es usted, para decir no, yo escucho que dicen Ashkena. ¿También es válido? Kena, de hecho dicen, así como lo dijiste, yo lo he escuchado como Ashkana, Ashkana, como que no, pero sí se puede utilizar eso, Ashkana, todo es válido. Aquí no es de que lo que tú digas no cuenta, no vale, no, todo es válido. Sí, simplemente lo que yo les voy poniendo es como yo lo conozco, entonces para que no sé si unos ya conocen, se dice de esta manera, pues que no haya ese de que, pues lo dijiste mal, ¿no? O sea, principalmente eso, evitar de que, no, es que no se dice así, no. Es respetable todas las variantes. Como ustedes lo digan, de igual manera yo aprendo también otras palabras de ustedes. Por ejemplo, el quema, yo no lo utilizaba para decirme sí, pero también ya se me está como que pegando un poco eso de decir quema en lugar de quena. Igual el tlaxcamati, muchas veces también digo ya tlazocamati. Si estoy hablando con un compañero de Guerrero, con un hermano, entonces pues ya le digo tlazocamati. Igual los de Milpalta, leo de tlazocamati. O al momento de escribir, yo lo escribo con S. Y muchas veces ellos utilizan la Z, entonces ya de repente también les escribo con Z, ¿no? Entonces uno se va adaptando dependiendo de con quién está en ese momento. Igual ustedes, ¿no? Si en algo no dicen, no, es que no, yo no lo conozco así, sin problema, me pregunten. Igual si yo no les entiendo algo, pues igual les pregunto, pues para ir enriqueciendo lo que es el vocabulario. Muchas gracias, maestro. Ashtleno o Ashkana. Ashkana, de hecho, Ashkana creo que es más como para decir de nada. Ashkana, como que no te debo nada o algo así.
como que se da a entender, Ashkana. Igual, bueno, hay varias palabras. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la numeración? ¿Les pareció tedioso? Siento como que que estaban ya, ya queriendo que terminara la numeración. No, profe, está muy bien. Wally, Tlaxcamati. Daniel, ¿quieres comentar algo? Ashley, chiquito, chitlasto. Estoy bien, gracias. ¿Qué Wally, Kena? ¿Sí o no? No, Kena, no sé. Kena, Kena es Kema. sí. Yo lo que pasa es que en los idiomas es muy importante la separación de sílabas. En inglés, cuando alguien habla inglés, por ejemplo, nosotros decimos problem, y no es, para ellos no es así, es problem. O sea, dividen hasta la B, problem. Sí, entonces por eso es que pregunto con ustedes, pregunto porque inclusive por la U, lo que me llama la atención es la U, la K y la U. En muchas lenguas está la K y la U, hasta la representan como KW. Sí. Y aquí por eso es que yo insistía en eso, porque el clash, ese no me sale, el 10 no me sale, match, lack, hasta la K, match, lack, cli, y el cli menos, ¿no? Match, lack, cli. Creo que ya lo saco, pero no, me cuesta mucho trabajo. Pero estuvo muy bien, gracias. ¿Cuál Tlaxcamati, Daniel? Sí es cuestión de, a veces sí, estar pronunciando 2, 3 veces una palabra, pues sí, a veces se vuelve como que complicado, o decir, creo que ya lo pronuncio bien, ¿no? Y ya al momento de decirlo, pasar a decir, es cuando ya se escucha que no se está pronunciando de manera correcta. Por eso, trato de que estén repitiendo, para no estarles yo diciendo, leyéndoles tal cual, ¿no? Sino que incluirlos para que la pronunciación pues la estén practicando. Y también para que se vea la manera de los labios, ¿no? De cómo se dice exactamente, de cómo se va pronunciando, porque eso también ayuda mucho a ver cómo pronuncia. Por ejemplo, como me dices, ¿no? Ma, es como ma, tla, tli. Como que ahí ya también uno va viendo, la boca la abrió más o la cerró y todo eso, pues ya para que se practique la pronunciación. Entonces, pues sí, nada más los invitaría a pronunciar las palabras. Esta sesión igual manera es grabada, entonces pueden volverla a ver, no hay ningún problema las veces que guste, ya nada más les mando el link en cuanto la suba, y pues ya la pueden ustedes repasar. Y también los archivos pues se los mando. Es más importante, como estuviera leyendo, ir pronunciando, porque no es lo mismo nada más ver texto, ¿no? Sino que también es más importante saber la pronunciación, porque de texto, pues hay bastante. Nos metemos a Facebook o sobre todo ahí, y vemos vocabularios de campos semánticos, no sé, de partes del cuerpo, números, colores y todo, pero si no sabemos cómo se pronuncia, pues no sé, nunca vamos a saber pronunciar de manera correcta. Y también acuérdense que no podemos leer a ver las mismas palabras en náhuatl como en español. Les ponía el ejemplo la vez pasada de Cali, que es con doble L. Cali, se lee como Cali y no calle. Entonces muchos tienen a veces esos detalles de que lo leen como si estuvieran leyendo un texto en español, calle, y está bien, porque al final de cuentas están acostumbrados a ese tipo como de sonido de escritura, pero ya para el náhuatl acordarse que es Cali, igual la X. La X, pues nosotros le decimos como tal, así, X, pero es como sh, no como S. Luego lo pronuncian como si fuera una S, bueno, no tanto así, pero sí te dan ese sonido como les pongo el ejemplo de Xochitl, ¿no? Y no es Xochitl, es Xochitl, Xochitl. Sí, la mayoría de las veces en náhuatl van a encontrar la X bastante, y se lee esa parte como Xochitl, así tal cual, o Cuetlaxcoli, como el que veo Jacobo ahí dice Cuetlaxcoli, no Cuetlaxcoli, o bueno, aquí ya depende si la palabra es de español. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo en mi caso personalmente, aquí en la Ciudad de México, cuando me voy al metro, sobre todo de la línea 12, la terminal que es, yo le digo Mixcoac, porque leo la palabra como en náhuatl, y muchos me corrigen, no, es que es Mixcoac,
pero yo como que tengo eso de que creo yo como que lo adapto como si fuera una palabra en náhuatl y lo digo como Mixcoac. Pero ahí es donde ya entra la parte de saber si estoy leyendo en español o estoy leyendo en náhuatl. Si leo en náhuatl, Mixcoac está bien. Si leo en español, Mixcoac, así es como se debe de pronunciar. Entonces eso ya, esos detalles, lo que es la parte del sonido. Pero a se México irá. no le decimos México, maestro. Ajá, exactamente, no le decimos México y bueno, si lo lee uno en náhuatl, es como cuando decimos en inglés México, ¿no? Se dice como México, y en español México, y en náhuatl que diría como México, así tal cual, por la X, por dándole el sonido que corresponde bueno, a la fonética en este caso de la palabra México, como México, y la acentuación en esa parte de la palabra grave, de la penúltima sílaba, México. Así es como tal, aunque no cambie nada de letras, pero la pronunciación es diferente. Otra cosa que vi es, en el caso de señorita, como tú le dices, sí. lo vi que lo escribes con X, Ixpócatl, pero también en otro lugar lo encontré con Ixpócatl, o sea, sí, con CH. CH, exactamente. Sí me ha pasado. De hecho, ahí es más que la manera correcta, es como que la parte de la ortografía. En algunas veces, al momento de escribir, se me facilita Ixpócatl, como Ixpócatl. Pero lo más correcto, lo más que se escucha es como Ixpócatl, como con CH, Ixpócatl. Ajá. Pero O sea, los dos. ahí como la palabra no interfiere una con otra, pues lo que hacen es como que escribirlo como lo escuchan, ¿no? Como Ixpócatl, como que así Ixpócatl, ¿no? Pero lo correcto sí es más Ixpócatl. Entonces como que se confunde ahí de poner la X con la che, por así decirlo, pero es más que nada un error como ortográfico, no es tanto como que se escriba diferente o de dos maneras, pero si lo escriben cualquiera de las dos, pues es válido porque no hay ninguna otra palabra o no va a significar diferente si escribes con X, Ixpócatl, que si dice Ixpócatl, o sea, al final los dos se entiende que se refiere a señorita, entonces ahí no hay tanto problema ahí en esa parte. Y pues ese tipo de errores a veces son comunes principalmente al estar escribiendo como uno lo escucha. Pero bueno, ya se irá corrigiendo. Sí, también he visto esa parte. No son errores. A mí como lo que tú nos estás enseñando, cómo debe ser, cómo lo dices tú, así es como se dice. ¿Cómo lo dices tú? Yo lo digo como más como con CH, como Ixpócatl. Ok, le ponemos Ixpócatl, así es, Ixpócatl. Sí, claro. Gracias. No, ¿de qué, Daniel? ¿Alguien más, algún comentario o no tiene que ser especialmente los números de algo que quieran complementar? Bueno, David, sí, David, te escuchamos. Katsi Temashtiket. Hola. No, mire, solamente para compartir pues pues algo que nosotros tenemos aquí en San Luis Potosí. Por ejemplo, yo tengo 40 años y probablemente ustedes dirían Ompo, Wali, Shiwit, pero acá simplificamos más las cosas, no nos apegamos de repente a esta numeración que por lo regular no, pues como que se tiende a normar, ¿no? Pero a mí me gustó mucho ayer el ejemplo que usted puso que decía alguien Ome Castoli, porque precisamente yo mi edad la diría Nahui Mahtlactli Shiwit, diría así, que tengo 40 años. Nahui Mahtlactli. Por lo regular, se ha normado que la numeración pues debe ser de 20 en 20, pero no siempre se apega a esa realidad. Y lo digo yo porque pues nosotros acá pues tenemos esa variación que no se pega por así con lo estándar, ¿no? Con lo académico. Muchos a veces le llaman que es lo formal. Y cuando nos escuchan pues de que no hablamos bien, que nuestra numeración está mal. Pero pues así lo aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Pues yo estoy grande, mis tíos pues ya están grandes, más grandes, entonces pues sigue esa numeración que nosotros tenemos aquí. Que alguien decía que, por ejemplo, algunos sonidos, que algunos cambian por CH, por la sh,
pues no se quiebren mucho la cabeza. En ese sentido, pues hay mucha variación en la cuestión de la lengua, no porque sean corruptas o porque estén mal, simplemente son sonidos muy cercanos. Por ejemplo, en Chihuahua, pues las chicas o los hombres no dicen las muchachas, dicen las muchachas, ¿no? Muchachas. Pues esa misma variación que hay en español, pues también existe en náhuatl. Entonces, no se compliquen, solamente váyanse a la pura raíz, que es precisamente que eso es lo que les va a llevar pues al significado pues más común, a la raíz de la palabra. Entonces, yo también de repente sí tenía ese complejo, pero ya cuando me di cuenta que la lengua es así, ¿verdad? Entonces dije, no, pues así somos, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en San Luis ya está un poco amenazada la lengua, entonces ya no hay casi O, ya no hay mucha O. Sí hay algunos que ya estamos grandes y sí decimos chicome, pero pues algunos ya nuevos ya dicen chicume. Pero para nosotros esa variación de O no hace ninguna diferencia. Entonces, es lo mismo, si usted dice shushuwik, pues yo lo entiendo que es shoshowik. Entonces, entiendan esa parte, ¿no? De que hay sonidos que son cercanos, pero no hacen diferencia. A lo mejor en español sí, alguien dice curro y dice corro, pues sí, pero en español. En náhuatl no es así. Entonces, no, pues muchas gracias por... No, al contrario, David, gracias por tu comentario y tu aportación. Y efectivamente sí es muy, la parte del sonido y las variaciones, pues sí, a veces como que las palabras se oyen diferente, pero al final los que estamos hablando en náhuatl, pues entendemos, ¿no? ¿Qué se refiere? El claro ejemplo que dabas de shushuwik o shoshowik, pues es como tal muy entendible y pues realmente respetable todas esas variaciones de la lengua que hay. Y pues así se habla, e incluso con la numeración que como mencionas, ¿no? Nahui Matlactli está correcto, ahí pues no hay, o sea, se entiende que tal te refieres al número 40, independientemente de que si está correcto, por así decirlo, o no, o porque no está normado, no significa que esté mal, ¿no? Simplemente que se habla así. Y sobre todo ahorita la parte de los números en cantidades mayores, pues ya no se utiliza mucho. Por ejemplo, al pagar con un billete de 50 o de 100 pesos, de allá se dice, ¿qué es que Ipati? ¿Cuánto cuesta? Ipati 50 pesos, que está prácticamente usando como tal ya el préstamo de la cantidad, ya ni siquiera como que utilizar la numeración en náhuatl, simplemente nada más él pregunta, ¿qué es que Ipati? ¿Cuánto cuesta? Ipati cuesta 50 pesos. Y ya, y así se está hablando, entonces no podemos hacer más ahí porque tal cual es como lo habla la gente nativa de ese lugar como tal, entonces no se puede cambiar. Pero bueno, gracias por tu comentario, David. Y Jacob, ¿nos quieres comentar algo? Sí, maestro. Sí, ahorita con respecto a la otra forma de decir no, en Huejutla también se dice así, ashkana. O sea, Ashkan. por ejemplo, pasa una agui y ofrece un producto y yo digo, ashkana agui. O sea, no, ashkana, amo. Y ahora, por ejemplo, con la numeración, bueno, pues eso es un hecho que los antiguos mexicanos, nahuablantes, pues siempre ha sido vigesimal. Entonces esa parte, pues, se trata de que las personas aprendan la numeración vigesimal, ¿sí? Entonces yo nunca, bueno, por ejemplo, en la Huasteca hidalguense nunca había escuchado esa parte de decir ome cachtoli, ¿sí? Porque la cuenta siempre es de 20 en 20, ¿sí? Bueno, pues eso ya tiene que ver ya con las personas que previamente no se les ha dado esa enseñanza. ¿Y por qué lo digo? Porque como yo trabajo en el mercado de Huejutla, entonces obviamente ahí se maneja mucho dinero, como por ejemplo Tommy, o Tomin, dinero, pero no precisamente es náhuatl, porque antes no había moneda, o sea, no había moneda de metal, o sea, era otro tipo el cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lamentablemente la numeración en la Huasteca, y es un hecho, no se ocupa, a lo mucho nada más se ocupa hasta el 8 o el 9, o sea, desconocen los mismos nahuablantes que es vigesimal, ¿sí? Sí. Por ejemplo, para decirles, oye, ¿cómo es a qué año estamos ahorita? O sea, no lo van a decir en náhuatl, ¿sí?
Por ejemplo, cuando alguien pide una medida de camote, ¿sí? Acá es que se medida, güey. A 12, a 10, pero ya no dicen Maxtlactli o Maxtlactli Guanome, no dicen. Ajá, a veces, ni Caxtolit nunca lo he escuchado que lo digan, ni el Sempoali tampoco lo dicen. Dicen, aquí es que se copali, ome para 15. O Eji para 10, Nahui para 10. No ocupan, a lo mucho se ocupa el Chicueyi, Chignahui. Nunca he escuchado el Maxtlactli, Caxtoli, Sempoali, ni más allá. Y lamentablemente, pues es esa parte de que en la enseñanza es bueno saberlo, sí, es bueno saber la numeración náhuatl, porque así como usted menciona, antes se representaba, era ideográfica, sí, o bueno, con la bandera del 20, sí, y el Sontli, el Xiquipili, era así, pero ya en este tiempo, pues ya no se ocupa. Y eso es lo que, por ejemplo, en la normal de las huastecas se ve, sí, se le enseña a los estudiantes, sí, que aprendan toda la numeración, sí, y que así se lo transmitan a los niños, es lo que se hace en preescolar y primaria indígena, para que pues sigan utilizando la numeración en náhuatl, porque pues está mezclada con el español. Sí, efectivamente, igual lo que comparto contigo, la parte del Ome Caxtoli, igual ayer creo que sí, ayer o antier fue la primera vez que lo escuché, nunca había escuchado tampoco que se refieran así, pero a final de cuentas sabemos la cantidad que representa, entonces pues ya lo interpretamos a qué número se está refiriendo en castellano. Y pues sí, efectivamente, yo lo máximo que he escuchado, al menos en lo que es la parte de mi comunidad, es el Caxtoli sí lo he escuchado como para referirse al conteo de días, ¿no? Te muitas Caxtoli o Puliwi Caxtoli para Xantolo, ¿no? Sobre todo esa parte de que cuando se refieren a cierto tiempo que falta para tal fiesta o para tal evento. Entonces sí lo he escuchado. El Sempoali lo he escuchado con 2, 3 personas, pero hasta ahí. De ahí en fuera, sí, como dices, se está como que adaptando. Lo que decías, ¿no? Ome para y todo eso sí lo escucho bastante, pero pues ya a partir del 8 prácticamente se brincan al 15 y de ahí uno que otro al 20 y hasta ahí. Es lo que yo he escuchado tal cual. Pero pues sí, ahora sí que para eso tratamos de que se siga usando la numeración náhuatl y pues que lo puedan conocer. Ya de cómo alguien quiera jugar con los números, porque a fin de cuentas es lo que se hace jugar, adelante también. Es válido, no hay ningún problema, solo que al momento de usarlo, pues saber que la otra persona te entienda a lo que estás refiriendo, porque si no, pues no tiene caso que uno diga, como les decía, ¿no? Chicuasen Caxtoli, ¿no? Que vendrían siendo 90. Si yo le digo Chicuasen Caxtoli, a lo mejor y no me entiendo, entonces más fácil a veces decirle 90, así tal cual, como si fuera un préstamo, pero pues así, lamentablemente, así se está hablando. Pero bueno, no les quito más tiempo, pues vamos a dar por terminada esta sesión. Espero que pues les haya servido la lección de la numeración. Mañana veremos otros temas, como ya les comenté, relacionados a la presentación, que de ahí poco a poco podemos ir alargando todo eso, agregando lo que vamos viendo. Entonces, les mandé ahí en el grupo el formulario, es un formulario de Google para que puedan contestar. Es referente a las preguntas que vimos ayer y eso sería todo por el momento. Les agradezco mucho y que pues tengan una excelente noche. Xpiacase cuali yuali. Yo tapaloa o ancuali xpanoca. Tlaxcamati miak nican instuk. Los saludo de corazón, que tengan buena noche y gracias por estar aquí. Buenas noches, maestro. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Que descansen. Tlaxcamati. Hasta Mostla. ¿Cuál es esto? Tlaxcamati, hasta Mostla.